¿Cómo está, Aida? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, muy amable por esta generosidad de la entrevista. Un saludo a su audiencia. Muchas gracias. ¿Cómo aprecia este asunto de los incendios forestales? Por fin la declaratoria de estado de emergencia de parte del gobierno y allí nomás también la decisión del Congreso de no permitir que la presidenta viaje a Estados Unidos. Permítame primero expresarle mi solidaridad y mi condolencia a los 15 fallecidos. Tenemos 15 fallecidos, tenemos 122 afectados por la salud, tenemos miles de afectados en términos materiales y por supuesto una pérdida enorme de fauna, de flora, de economía, de viajes, de traslado y en resumen una afección de carácter nacional en un total de 22 regiones. Esto sinceramente es lamentable, lo tenemos que rechazar. Y para irnos al tema de los ministros y la crisis, digamos, en estos momentos el país arde, tenemos que decir, arde en 22 regiones y es inaceptable que ayer lo que se haya presentado es un protocolo de prevención desde el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo va a haber un protocolo de prevención cuando lo necesitamos es atender a emergencia? No es un hecho de la casualidad pues que se pretenda censurar al ministro, ¿no? Que en esos ¿Por qué el gobierno, digamos, ha demorado tanto en la declaratoria de emergencia si todos los días veíamos las noticias que llegaban de esas regiones? Porque la alianza que nos gobierna desde el gobierno está ocupada en dos sitios. En rendirle homenaje a una persona que no lo merecía, que efectivamente está condenado por crímenes de lesa humanidad, está condenado por corrupción y faltaba condenar por esterilizaciones. Y la otra preocupación que tenía era que la presidenta se fuera del país una semana. Claro, entonces, la presidenta ha dicho que desde el primer momento, desde el primer minuto, el gobierno ha estado apoyando el tema de los incendios forestales. El país no tiene constancia de eso. O sea, hemos visto a la presidencia pues en Palacio de Gobierno, hemos visto a la presidencia en el velorio, hemos visto a la presidencia en el conjunto de esos, con todos los ministros, con todo el Consejo de Ministros. Indudablemente hay técnicos, pero si la lógica es preparar un protocolo de prevención, efectivamente estaban perdidos totalmente. Entonces, si estaban perdidos es porque de repente no tienen los especialistas o los técnicos que corresponden. Bueno, efectivamente estamos con una argolla de amiguitos que sostienen un gobierno impune, un gobierno incapaz, y no estamos en el equipo adecuado, ¿no? No estamos con el equipo adecuado, esto es lo que nos muestra la realidad, entonces lo tenemos que rechazar, nos tenemos que solidarizar con toda la población del mundo andino y del mundo amazónico. No es poco porque, digamos, mire usted, yo acabo de estar en Puno y Amazonas, no Amazonas, sino Iquitos. El dolor que tengo de mirar el lago Titicaca, para que no nos olvidemos del lago Titicaca, porque estamos pensando solo en el Amazonas, y no nos olvidemos del Amazonas, era ver como si el lago se hundiera y era ver como si el Amazonas se hundiera. ¿Por qué? Porque habían perdido caudal. Y uno lo ve, basta ingresar a sus orillas para querer trasladarse y hay momentos en que uno no lo puede hacer. Yo he ido, digamos, con dirigentes de construcción civil, con dirigentes políticos a ver esa situación desde ya hace meses. Esto no es un tema de estas 2 semanas, este es un tema que venía caminando. Entonces, ¿cómo ayer nos van a hablar de prevención? Cuando estamos efectivamente no solo en mitigación, estamos en emergencia. Y para tener una idea, el Amazonas es 17 veces el tamaño de España. Es el 20% del pulmón del mundo. Y efectivamente, miles de especies de flora y fauna, por supuesto, para el mundo, en un momento de cambio climático, de crisis climática y de negacionismo en el mundo en donde se pretende que eso no existe. Entonces, había que dejar un poquito estas escenas inaceptables de la política para atender la emergencia que los más pobres del Perú tenían. Aida, sin ánimo de buscar culpables, ¿qué pudo haber originado o qué está originando estos incendios? Hay 2 o 3 factores, dicen algunos. Sí, pero no podemos ponerlo al igual que como fue la violación de las niñas Huampis y Aguajún, que solamente es un problema cultural, que había costumbre de quemar, digamos, para que eso regenere la tierra.
si hay esa costumbre mucho más de tener prevención desde mucho más de tiempo antes del final de las cosechas. Entonces, esa justificación es inaceptable. Por supuesto, hay también buscando responsables materiales, responsables inmediatos. Ojalá, digamos, que las autoridades que corresponden a ese sector, por supuesto, actúen. Y eso implica, por supuesto, el Ministerio del Interior. Eso implica las autoridades que tienen que ver con las responsabilidades materiales desde la seguridad del Estado, desde el Ministerio del Interior. Entonces, cuando la presidenta dice, voy a fusionar 2 pares de ministerios, y efectivamente, el más criticado es el Interior, porque va a empezar efectivamente disolviendo el Ministerio de la Mujer. Entonces, hay muchos elementos que integralmente hay que mirarlos. Cambiando de tema, ¿por qué dice usted que el señor Fujimori no merecía estos funerales de Estado? Porque respetando la muerte de todas las personas y respetando a todas las familias sin excepción, indudablemente ese se tenía que haber limitado a un acto privado o cerrado de un partido político, como tuvo el tino de hacerlo la familia de García. Al haber convertido esto en un hecho político, en un hecho público, en un mitin de inicio de campaña, efectivamente están sujetos a que el ojo público pueda criticar lo que se ha dado. Y efectivamente, diría yo, de términos muy duros, porque a mí me gusta hablar de manera clara, se ha producido apología del terrorismo de Estado, porque efectivamente Fujimori está condenado por ladrón, corrupto, él mismo lo ha aceptado, que sí fue corrupto porque él quiso abreviar su juicio y no solamente le entregó 15 millones a Montesinos, está demostrado que habían en Suiza 200 millones de dólares de fondos de contingencia ordenados por Fujimori según las propias declaraciones públicas en el juicio de Montesinos, y luego por asesinos. O sea, no es un hecho de que la casualidad que conozcamos los casos de la Cantuta, de Barrios Altos. Está pendiente Pati Vilca. Desde mi punto de vista hay que continuarlo porque hay que reparar a las víctimas. Ya no se puede sancionar a Fujimori, pero hay que reparar a las víctimas, y por supuesto que el país tiene que tener claridad del resultado de las esterilizaciones forzadas. Se esterilizó a hombres, que se hizo vasectomía, y se esterilizó a miles de mujeres. Muchas veces lo de hombres no se entiende claramente, y efectivamente, analizados estos hechos, porque es un tema con el que he tratado muchísimos años, ya más de década y media, se les regalaba semillas, se les regalaba palas, se les regalaba pico, se les regalaba instrumentos de labranza, instrumentos de siembra, efectivamente a los más pobres y vulnerables, ¿no? Pero, corríjanos, me parece que el tema se archivó, incluso absolvieron a Aguinaga. No. Han habido instancias efectivamente que han favorecido a Aguinaga. Recordemos que ellos tienen una mayoría en el Congreso y tuercen la ley también y actúan en favor de sus propios beneficios. Este caso se demoró porque en el momento de la extradición de Alberto Fujimori desde Chile, este caso no fue considerado. Eso lo retrasó sistemáticamente. Y por supuesto, Aguinaga sistemáticamente ha impedido que esto llegue a todas las instancias. Pero se está apelando, porque en ese caso hay muertos. No solamente hay personas esterilizadas, hay mujeres muertas, ¿no? Alguna gente decía que lo indigno de todo esto que significaron los funerales de Alberto Fujimori es que se los rinde el Estado a alguien que renegó de la nacionalidad peruana, que fue candidato del Senado japonés, del que dijo iba a dar su vida si es que le daban la oportunidad. Claro que sí. El acto que se ha producido como exequias estatales es un acto de provocación al Perú. Porque si bien es cierto, yo me he limitado en esos momentos, por el tiempo siempre en la entrevista, al tema no de errores, sino de delitos. Efectivamente, hay una traición a la patria. Cuando ya uno reniega de su propia nacionalidad, se va a otro país, se convierte en una persona, digamos, que aspira a servir al Estado japonés. En fin, yo he sido diplomática en 2 oportunidades, no solamente en Uruguay. Está abdicando de la defensa de la nación peruana y por lo tanto está sirviendo a otro Estado. Uno no sirve a 2 estados, esa es la realidad. Y ahora resulta que apareció con mucha tristeza la esposa de Fujimori, japonesa, ¿no? Porque acá había la preocupación, la familia ha tenido varias preocupaciones. Una preocupación es que no darnos a conocer en qué momento muere Fujimori. Nunca sabremos el horario de su muerte, porque ellos no querían que efectivamente apareciera junto
asunto Abimael, pese a que son las dos caras de la misma moneda en términos de violencia en el país, ¿no? Relativizando indudablemente, pero en fin, son dos caras de la misma violencia, cuando quien acaba con el terrorismo son las rondas campesinos, junto con los sectores de las Fuerzas Armadas, de una estrategia que ya estaba previamente definida antes de Fujimori, ¿no? Tenían la preocupación de las propias herencias, con la participación de una viuda real, porque efectivamente, ¿no? Tenían la preocupación del inicio de la campaña electoral de la familia Fujimori en un momento en que no les hacía gracia, porque el 11 de septiembre es un hecho fatídico, pues en el mundo es una fecha absolutamente preocupante, triste, de muerte para el Perú y para el mundo, ¿no? Se refiere a las Torres Gemelas. Y luego me refiero a las Torres Gemelas, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Y a cerrar también una etapa, digamos, que se da tanto con Abimael como con Fujimori. Pero además, efectivamente, cuando yo he escuchado en lo que ellos denominan el pueblo fujimorista, que fue menos que el pueblo velasquista, porque ya se han comparado las fotos en este país para decir que eso no fue un acto de masas, eso fue un acto ni de muchedumbres, fue un acto efectivamente con presencia de mujeres muy pobres que han vivido del clientelaje. Me sorprende, sin embargo, que gritaran "Kenji presidente". Eso es una forma de lo que hemos dicho durante esas 2 décadas, no a Keiko, porque acá lo más grande que existe en este momento, en donde lamentablemente se ha elegido por el mal menor, es el antifujimorismo. Entonces, efectivamente, ellos se enfrentaban a varios problemas y tenían que preparar una adecuada presencia pública, que es lo que han hecho. Más bien les ha faltado invertir más dinero para contratar más ómnibus. Hemos visto los ómnibus y hemos visto también los letreros de rechazo, pero creo que no invirtieron lo suficiente en esa campaña electoral que ellos iniciaban, pero fue un acto de provocación que nos obliga a responder públicamente. Pero han tenido de verdad un poco de mala suerte con el asunto de las fechas, porque incluso el día ya del entierro de Fujimori, creo que se cumplió un aniversario más de la publicación del Vladivideo que tumba al gobierno de Fujimori. Efectivamente, era el mes en que el video Curi Montesinos, que da la vuelta al mundo, tumba a Fujimori, por supuesto que sí. Entonces, el destino, digamos, los ha llevado a un escenario de septiembre que es el que no hubieran querido. Yo particularmente no creo que Fujimori iba a ser candidato. Eso no lo creo. Para mí eso era una estrategia electoral larga ya, diseñada por Keiko Fujimori, porque ella sabía... Ella pareciera como heredera, digamos. Sí, para que ella pudiese articular el albertismo con el keikismo. Recordemos que el fujimorismo de Alberto rechazaba a la Keiko de Harvard y pensaba que ello los había llevado a la derrota. Recordemos pues que Keiko solamente tiene un dígito ahora en el 21 y antes tuvo una votación mayor, por eso es que colocó un Fujicongreso de 23 integrantes. En esta oportunidad colocó 28. No es poco, pero efectivamente era un descenso. Y efectivamente no tiene pues todavía el visto bueno de la derecha conservadora, porque sienten que no quieren ir a una cuarta derrota. Entonces, esos son los elementos que han confabulado, digamos, en este septiembre para que sea el peor mes en donde lancen su campaña, ¿no? En la primera vuelta, en el 2021, ella alcanza 13.41, sí, me parece. Pero eso es con votos blancos y viciados. En realidad alcanzó un poquito más de 10, tanto así que el Marino Montoya dice que en ese país hubo 2 fraudes, el que Keiko le hace a él, porque según él quedó en segundo lugar, y el que Castillo le hace a Keiko. Efectivamente, así de baja ya había sido su votación, con una derecha que estuvo pues profundamente dividida, esa es la claridad, ¿no? Entonces, mal día, mal tiempo, mal mes para ellos. Ahora, eso que usted dice también tiene cierto sustento, porque yo he escuchado que dentro de algunas semanas o algunos meses, Kenji y Absalón Vázquez se van a abrir. Sí. Bueno, por eso digo, este grito que yo he escuchado de un núcleo de personas que han ido a respaldar a Kenji, gritaban Kenji presidente, no gritaban Keiko presidenta, gritaban Kenji. Esta lectura algo nos tiene que decir, pero hay una lectura más interesante todavía. A quien da las gracias Kenji es a Pedro Pablo Kuczynski. No le da las gracias pues a Dina Boluarte. ¿Esto quiere decir algo en la lectura política? Sí. En la política en general pues no hay casualidades. Él sabe perfectamente que la caída de Kenji
fue por él pedir el indulto de su padre en alianza con Santiago Fujimori y con Pedro Pablo Kuczynski, para ofrecerle los votos que tenían para efectivamente respaldar el gobierno que tumba a Keiko Fujimori con su Fuji Congreso en alianza con el APRA. Entonces, en realidad, es un mensaje que le da: tú eres responsable de mi caída, tú eres responsable de que mi padre esté muerto, porque el indulto se le debió haber dado en el momento de PPK, tú me metiste a la cárcel, tú me metiste al juicio, tú votaste mi bancada, y efectivamente todo este proceso se ha dado, y ahora tenemos pues a Ken y a Absalón y a Montesinos el próximo año, no nos olvidemos, ¿ah? Montesinos, ¿usted cree que tenga protagonismo todavía? Bueno, recuerde usted que para el año 21 él señalaba: díganle a la chica que le pase 1 millón a los miembros del jurado. Por eso, efectivamente, pues odian también, digamos, esta circunstancia, y ellos declaran fraude. Porque efectivamente ya Montesinos está en los diferentes medios. Yo le he leído los diferentes medios. Avísenle a la chica que su estrategia tiene que ser otra, ¿no? No la declaración de declaratoria de fraude, en donde estuvo coludida pues Lourdes Flores Nano, el PPC y todo el núcleo de abogados y notarios con ellos, efectivamente pretendiendo anular 300.000 votos de los más pobres acá, porque ellos tenían un voto mayoritario en el exterior, pero tenían un voto menor dentro del país, particularmente en todo el sur. Y entonces se pretendió deshacerse de 300.000 votos de los más pobres, que en general después no tienen cómo reclamar, porque los juicios se hacen en Lima y se hacen en castellano. Entonces, efectivamente, estemos claros de lo que es este nuevo escenario también, porque todos estos mensajes tienen que tener una lectura política. Muy bien, nos vamos un ratito a la pausa, Aida, si fuera tan amable, y regresamos para continuar con la última parte de la entrevista a Aida García Naranjo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, conversamos con Aida García Naranjo y estamos en la última parte de la entrevista. Bueno, frente a este contexto y el análisis que usted acaba de hacer, ¿qué nos espera el 2026? ¿Cómo aprecia el tema? En principio, para cerrar lo de Fujimori, hay quienes sostienen, no sé si usted piensa lo mismo, que muerto el caudillo, el fujimorismo se irá debilitando, algo así como lo que pasó con el odreísmo. Para ver, yo particularmente creo que ya el fujimorismo se viene debilitando hace rato. Cuando digo efectivamente que en estas 3 campañas en que es derrotada Keiko Fujimori, el 11 con Humala, el 16 con Pedro Pablo Kuczynski y el 21 con Pedro Castillo Terrones, efectivamente su pico más alto estuvo en el 2016, ¿no? Ahí estuvo su pico más alto y eso se evidencia, digamos, con el enorme caudal de votos que se tuvo en primera vuelta para entrar, digamos, al Congreso de la República y colocar la bancada fujimorista, ¿no? Aliada del aprismo, ¿no? Eso indudablemente, así sea 13 y pico lo que evaluemos o 10 y pico lo que evaluemos, efectivamente estamos ante un descenso, ¿no? Y la empatía con la población también se ha perdido. La población no cree que ella es la gran hija que amó a su padre y a su madre.
esa imagen la población no la cree. Se han hecho esfuerzos mediáticos porque eso se dé abrazándolo, llevarlo a su casa, llorando en el ataúd, pero eso no lo cree. La población, sin embargo, tiene más empatía con Kenji que con ella ahora en esos momentos, pero él efectivamente estuvo procesado y estuvo condenado, por lo tanto en algún momento estuvo inhabilitado. Ahora eso ya se venció hace poco y tampoco se conoce al detalle cómo nuevamente está habilitado, ¿no? Porque el periodo de inhabilitación era más largo y todavía comprendía estos periodos, ¿no? Pero efectivamente todos sabemos pues que en el Perú la justicia se tuerce también, cuando es sobre todo a favor de los poderosos. Yo particularmente no creo que haya un proceso en ascenso. Lo que creo es que hay una derecha angurrienta de los votos del fujimorismo, efectivamente vinculada a un proyecto que consideran el proyecto más viable. Yo particularmente creo que el proyecto que instala Fujimori con la Fuji Constitución del 93 es un proyecto que nos muestra hoy día grandes carencias. Es decir, lo primero en el área de salud, que nosotros hayamos tenido 300.000 muertos de COVID, de los primeros en el mundo, en proporción a su población, y que el único récord que hoy día pueda mostrar en salud la señora Boluarte sean 200.000 familias contagiadas por dengue, que es carencia de agua. Pero Aida, ellos, o sea, la derecha, como usted la llama, se van a poner al margen del gobierno de Dina Boluarte. Sí. Entonces la pregunta es... Correcto. Entonces, la pregunta es, si ya no contamos con el fujimorismo debilitado, ¿quiénes quedan? ¿El PPC, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso? Yo creo que este país ha cambiado sustantivamente, que estamos ante una nueva nación peruana que emerge, digamos, con muchísima fuerza, particularmente de los sectores más empobrecidos, ¿no? En el centro, en el sur, en la selva, ¿no? No quedan esos herederos porque esta escena que acaba de vivir Rafael López Aliaga en Puno, de rechazo a él, es evidente de que él no representa su candidatura. Tampoco la representa para Lima. Recordemos que es el primer bolsón electoral, ¿no? Por eso me refiero a ello. Recordemos que él gana con 18.5% la alcaldía de Lima. Yo he sido munícipe, he sido regidora metropolitana y he sido candidata a la alcaldía de Lima. En la historia de la República del Perú, es el alcalde que ha triunfado con menor votación y menor porcentaje de toda la historia municipal peruana, que es corta, porque antes pues los alcaldes eran digitados, había dedocracia de parte de los ejecutivos. Esto pues se recupera recién en el 63, ¿no? La década del 60. Entonces ahí no tenemos un buen candidato y hay ya artículos hechos a modo de crónicas simpáticas en el Comercio de esta semana, en donde dice mejor que espere él porque hay nuevos candidatos, ¿no? Yo particularmente no creo que un visitante como Hernando de Soto sea el gran ganador que va, viene, se queda en otro lado, negocia, tiene contratos, asume consultorías y de cuando en cuando viene a cada campaña también a recaudar fondos y que efectivamente tuvo una votación, como se dice, de mini candidato, ¿no? Entonces están desnudos, están inermes. ¿Y del otro lado, las izquierdas? Sí. Del otro lado, por supuesto que hay también dificultades. Primero, nosotros ya representamos un partido nacionalmente inscrito, pese a la cantidad de barreras de acceso que hay al sistema electoral, ¿no? Del cual saldrá dos terceras partes saldrán, porque nos están distrayendo con ese tema de tener 39 candidaturas el día de hoy, ¿no? Nosotros aspiramos a una coalición democrática que derrote a esa coalición autoritaria. ¿Ya están conversando o eso vendrá después? No, estamos conversando, tenemos una mesa de partidos, conversamos con las organizaciones sociales. ¿Puede mencionar algunos nombres? Sí, estamos ingresando también a diferentes movimientos regionales que los van a dejar fuera, y hoy día estamos conversando con diferentes partidos, pero como usted me preguntaba por personas, porque la política es antropomorfa, nosotros no podemos adelantar ninguna candidatura porque eso bloquea una alianza política y los acuerdos políticos con otros, ¿no? Estamos las conversaciones. Sí, estamos con diferentes, y algunos los han anunciado. Estamos conversando con Primero la Gente, estamos conversando con el Partido de los Trabajadores y los Emprendedores, estamos trabajando con Perú
Perú Nación, con Perú Ahora, también estamos conversando. Tenemos una larga lista de 4 organizaciones políticas nacionales más con las que conversamos. En el caso de los movimientos regionales, varios ya se han incorporado a Nuevo Perú, en Cusco, en Puno, en Apurímac, en Andahuaylas, en Ayacucho, en Ancash, y efectivamente estamos viendo en otros sectores, ¿no? Y por supuesto nosotros queremos una alianza político-social ciudadana, una coalición política social ciudadana, y somos parte de grandes movimientos, somos parte de la Plataforma por la Democracia, que tiene cerca de 70 organizaciones de carácter nacional, muchas de ellas. Estamos también en el Comando Nacional Unitario de Lucha, que acaba de sesionar en Arequipa, frente a los temas de Tía María. Estamos también en la Asamblea Nacional de los Pueblos, que es un espacio histórico para nuestro país y en donde el peso social ahí también es muy importante. Somos parte directiva incluso de la Coordinadora de Organizaciones Políticas y de Izquierda del Perú, la COIP, solo por nombrar los principales. ¿Qué opina de Eber León? Bueno, es nuestro secretario general, él es un dirigente sindical, trabaja, digamos, en el sector de la educación, que es en el Perú de los sectores más grandes del Perú. ¿Y Verónica Mendoza, qué pasó con ella? Verónica Mendoza está recorriendo el país. Verónica Mendoza recorre el país de manera discreta, de manera importante, vinculándose con los territorios, vinculándose con la base, distante, digamos, de otros sectores que nosotros consideramos que lo que buscan es dañar su imagen, como lo hicieron en el 21, para que ella no fuera la contrincante de Keiko Fujimori, porque suponían que no le ganarían a ella. Nosotros, nuestro lanzamiento fue en Quechua, fue en el Cusco, fue con las comunidades campesinas. Hemos logrado instalar 13 provincias del Cusco, lo cual era un gran reto, no las teníamos completas. ¿Se han reunido ustedes con el APU o con el movimiento de Hernando Ceballos? Nos hemos reunido con Hernando Ceballos muchas veces, porque hasta la semana en que cerramos nuestra inscripción, él estaba interesado en conversar con nuestro partido y en incorporarse a nuestro partido, pero su partido, sin embargo, no se puede inscribir, ¿no? Está a puertas, me dice. Bueno, ojalá, nosotros tenemos los mejores deseos que ellos se inscriban, y por supuesto que tenemos una agenda pendiente, y se ha priorizado a los partidos que ya estaban inscritos nacionalmente. Por supuesto que cuando yo hablo de una agenda mayor de 3, 4, 5 partidos, estamos a la espera del éxito que puedan tener nuevas inscripciones de partidos políticos nacionales que fortalezcan una coalición democrática.